Hace un tiempo, cuando estaba pastoreando uno de mis distritos misioneros, organizamos una capacitación sobre testificación y evangelismo. Al terminar esta capacitación, desafié a mi iglesia para que pudieran conseguir por lo menos un estudiante de la Biblia y se esforzaran con la ayuda de Dios para poder llevarlos al bautismo. La reunión terminó muy amena, todos los hermanos salieron muy motivados, felices, pero al finalizar todo, en la puerta de la iglesia estaba esperándome un hermano muy misionero, por cierto. Y el hermanito en su mano tenía un cuaderno con una lista. Y en esa lista el hermano tenía una gran cantidad de nombres a los cuales él estaba dando estudios bíblicos. Me lo enseñó muy contento, muy ameno, y yo lo felicité, por cierto. Le dije: felicidades, hermano. Pocos hermanos son como usted que tienen estudiantes de la Biblia. Pero el hermano tenía un rostro desencajado, un rostro triste. Y yo le pregunté: hermano, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué está así? Usted debería estar feliz, le dije. Y el hermano me dice: mire, pastor, en esta lista que usted está viendo aquí, hay familiares míos. Aquí tengo amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con los cuales hemos estudiado la Biblia durante más de un año. Y hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha decidido entregarle el corazón a Dios. El hermano continuó diciéndome: pastor, me siento muy triste, me siento desanimado, no sé qué hacer. Yo, pastor, le pongo el corazón a lo que hago. Yo dedico mi tiempo, dedico mis recursos económicos, hago de todo para poder llevar el mensaje a las personas. Pero ninguno de ellos ha aceptado a Cristo. Me siento muy mal, pastor. Yo abracé al hermano y le dije: hermano, ¿te gustaría que te acompañe uno de estos días a poder estudiar la Biblia con uno de tus estudiantes de la Biblia? Y el hermano se alegró, se puso contento, y ahí coordinamos el día y la hora para poder salir a visitar. Cuando llegó ese día, nosotros nos reunimos en un parque y fuimos a visitar a uno de sus estudiantes de la Biblia. Al llegar a la casa de este estudiante, entramos, confraternizamos y comenzamos a estudiar la Biblia. Cuando ya faltaban unos pocos minutos para terminar el estudio bíblico, el hermano que me había llevado recibió una llamada de emergencia de su trabajo. Así que el hermano salió rápido y me dejó a mí con el estudiante de la Biblia. Yo no tuve ningún problema, estudiamos juntos la Biblia, y cuando terminamos la lección oramos, y mientras estaba a punto de salir de casa de este estudiante y retirarme a la mía, el estudiante me dice: pastor, un momento, por favor. Pastor, yo quiero decirle algo, pero no quiero que lo tome a mal, por favor. Yo le dije: dígame, hermano, ¿qué sucede? Y esta persona me dice: pastor, ¿será posible que me puedan enviar a otra persona para que termine de estudiar las lecciones conmigo? Y yo le dije: pero el hermano ya no está estudiando contigo la Biblia. Y este vecino me dice: pastor, mire, el hermano enseña muy bien la Biblia. El hermano viene a enseñarme la Biblia cuando pactamos el horario. Pero hay un detalle con él. Pastor, esta persona, este hermano, tiene un fuerte temperamento. Se enoja fácilmente por todas las cosas. Hace una semana, pastor, estuvo discutiendo boca a boca con otro vecino. Casi se van a los golpes. Hace un tiempo también, pastor, este hermano estaba discutiendo con su esposa por algo que no le gustó. Apreciado pastor, sabe, yo aprecio lo que el hermano hace, pero yo no veo una transformación de su vida. El hermano me habla de que Jesús puede transformar las vidas, pero yo no veo una transformación de su vida de él. Así que me gustaría que otra persona me enseñe la Biblia. Cuando terminamos de conversar estos detalles con esta persona, me retiré a mi casa, y cuando llegué allí entendí la razón del por qué sus estudiantes de la Biblia de mi hermano no entregaban la vida a Jesús. Apreciados amigos, cuán importante es el testimonio personal, ¿verdad? Cuán importante es reflejar a Jesús en nuestras vidas, ¿cierto? Lamentablemente el hermano no entendía que no solamente tenemos que reflejar a Jesús los sábados en la iglesia, sino todos los días de nuestra vida.
El hermano no entendía que Jesús tenía que ser reflejado en nuestras palabras y comportamiento. ¿Y sabe por qué, querido hermano? Porque desde el momento que le entregamos la vida a Jesús, ya no pertenecemos más a este mundo. Hemos sido llamados a pertenecer a un reino distinto. La Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento identifica a los fieles hijos de Dios como miembros de un reino invisible, como personas que pertenecen a esta tierra, pero que su ciudadanía está en otra parte. Y a este reino invisible, la Biblia lo llama como el reino de Dios. Es decir, querido hermano, usted y yo hemos sido rescatados del reino de las tinieblas para ser llevados al reino de Dios. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, usted que me está escuchando en estos momentos, no solamente tenemos que ser conscientes de que ahora pertenecemos al reino de Dios, sino que tenemos que aprender a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, una pregunta lógica sería: pastor, ¿cómo es vivir como ciudadanos del reino de Dios? Y tal vez a esa pregunta le podríamos añadir otra: pastor, ¿cuáles son los resultados de vivir como ciudadanos del reino de Dios? Querido amigo, estas dos preguntas van a ser contestadas en este mensaje tan especial para usted. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a centrarnos en la vida de un profeta muy querido por usted tal vez. Un profeta que es muy conocido en la Biblia. Su historia se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un profeta que escribió un libro que contiene 12 capítulos. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? A ver, te voy a dar otra pista, otra señal. Es un hombre que un día soñó con bestias. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? De Daniel, ¿verdad? Claro que sí. El día de hoy vamos a estudiar un poquito la vida de Daniel. Y al estudiar la vida de este hombre tan importante de la Biblia, vamos a responder estas dos preguntas importantes. ¿Cómo debemos de vivir como ciudadanos del reino de Dios? ¿Y cuáles son los resultados de vivir como ciudadanos del reino de Dios? Para ello me gustaría que puedas abrir tu Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 6, por favor. Es allí donde nosotros nos vamos a centrar en estos momentos. Muy bien. De acuerdo con Daniel capítulo 6, los ciudadanos del reino de Dios deben de vivir siendo ejemplos en por lo menos dos áreas de la vida. Apunta bien, ¿está bien? Apunta. Número 1, debemos de ser ejemplos en el área personal. Y número 2, debemos de ser ejemplos en el área espiritual. ¿Está bien? Vamos a desarrollar la primera parte. Ejemplos en el área personal. Un ciudadano del reino de Dios debe ser un ejemplo en el área personal, en su diario vivir. Para ello, vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 6. ¿Está bien? Acompáñame, por favor. Yo voy a leer aquí, tú me vas a seguir allí con la lectura y al finalizar la lectura vamos a meditar un poquito más. Vamos a sacar algunas lecciones importantes de esta área. ¿Está bien? Versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Mire esa frase interesante, ¿ah? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Versículo 4. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque Daniel era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Vamos a situarnos en la historia, ¿te parece? Daniel había sobrevivido al imperio de Babilonia, ¿te acuerdas? Una vez que pasó el imperio babilónico, vino el imperio de Medo-Persia, con el nuevo rey, Darío. Ahora, una vez que Darío estaba gobernando su imperio,
Él trató de reorganizar ese vasto imperio que tenía. Y para ello nombró a 120 sátrapas. ¿Está bien? 120 sátrapas. ¿Quiénes eran los sátrapas? Estos hombres eran los encargados de custodiar las recaudaciones, de cuidar las recaudaciones, con el objetivo de que el rey y el reino no sufrieran ninguna pérdida. De estos 120 sátrapas, por encima de ellos habían 3 gobernadores, y entre los cuales estaba Daniel. Pero el rey Darío logró ver en Daniel algo diferente a los demás. Y por tal motivo estaba pensando en colocarlo por encima de estos gobernadores. Es decir, de todo el reino, la máxima autoridad era Darío. Y quien seguía en autoridad sería Daniel. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Por qué razón Daniel sería el segundo al mando del reino? ¿Qué es lo que Darío vio en Daniel? El versículo 3 responde esta pregunta. El versículo 3 dice que Daniel tenía un espíritu superior. Esa frase, espíritu superior, puede traducirse como espíritu excelente. ¿Sabe una cosa, querido hermano, querida hermana? Daniel era excelente. Daniel era excelente en todo lo que hacía. Todo lo que hacía Daniel era de calidad superior. Las cualidades que un día llamaron la atención del rey Nabucodonosor, ¿recuerdas? Aún permanecían intactas en Daniel. Este hombre era de primera calidad en todos los sentidos. Yo no me imagino a un Daniel llegando tarde a su trabajo. Yo no me imagino a un Daniel, ahora que tenía un cargo importante, mirando mal a los demás. Yo no me imagino a un Daniel intentando vengarse por algo que le habían hecho. Yo no me imagino a un Daniel siendo irresponsable en sus labores. No. La Biblia dice que Daniel era excelente y eso llamó la atención de Darío. Y no solo de Darío, sino de todos los demás. Ahora, Daniel no solamente era excelente, Daniel era una persona íntegra, digna de confianza, con una vida intachable y sobre todo fiel a sus responsabilidades terrenales. Ese hombre era Daniel. Eso era lo que lo distinguía del resto. Y eso era lo que llamaba la atención de Daniel. Querido amigo, querida amiga que me está escuchando, Daniel es un ejemplo perfecto de lo que un ciudadano del reino de Dios debiera de ser en el área personal. Así que, querido amigo, que hay un desafío, por favor. Ahora miren, hay una pregunta importante que podríamos hacer aquí. ¿Los gobernadores y sátrapas se quedaron contentos con ello? Por supuesto que no. Estos sátrapas y gobernadores no querían que Daniel los lidere. Por lo tanto, comenzaron a buscar algo que desprestigiase a Daniel. Comenzaron a indagar en su vida, en su diario vivir. Comenzaron a ver qué era lo que podían encontrar para avergonzarlo, para desprestigiarlo, y así el rey no lo pudiese nombrar como su líder. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 6? ¿Que pudieron encontrar algo en la vida de Daniel? Claro que no. No encontraron nada. No encontraron nada en la vida de Daniel, queridos amigos. Porque Daniel era fiel, era íntegro, digno de confianza. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta, querido hermano. Las personas que te conocen, las personas que te rodean, si se pusieran a investigar tu vida, ¿encontrarían algo de lo cual ellos pudieran avergonzarte? Las personas que te conocen, ¿encontrarían algo que te haga perder toda credibilidad? Como ciudadanos del reino de Dios, debemos de ser un testimonio vivo de que tenemos un espíritu excelente, un espíritu superior. Como ciudadanos del reino de Dios, haríamos bien en imitar la vida de Daniel.
Eso es con respecto al área personal. Pero ¿te acuerdas que te dije que había que ser ejemplo en otra área? En el área espiritual. Muy bien. Ahora vamos a seguir leyendo la Biblia y de manera muy especial vamos a identificar que Daniel fue un ejemplo también en el área espiritual. Mientras los gobernadores y sátrapas estaban buscando algo que desprestigie la vida de Daniel, estaban aturdidos porque no encontraban nada. Mientras eso pasaba, Daniel era feliz. Siempre fue feliz Daniel. Entonces, los gobernadores lograron ver algo en Daniel. Lograron identificar que Daniel, muy por encima de cualquier otra ley que él obedeciera, él era obediente a la ley de Dios. Estos gobernadores lograron ver en la vida de Daniel un hombre fiel a su Dios, con principios, con valores. Lograron ver que Daniel era diferente, era excelente, era íntegro, no por cuenta propia, sino porque la fuente de todo ello era que Daniel era obediente a la ley de Dios. Así que los sátrapas y gobernadores por allí quisieron acusar a Daniel. Así que idearon un plan y fueron donde el rey Darío y le dijeron lo siguiente: querido rey, ¿sabes qué? Hemos pensado y nos parece bien, Darío, que usted pueda puede elaborar un decreto donde por un periodo de 30 días todas las personas del reino, a la única persona que reverencien y adoren sea usted. ¿Qué le parece, rey? Por un periodo de 30 días nadie puede dirigirse a su Dios o a otra persona, sino solo a usted. Entonces el rey Darío le pareció bien ello, selló el decreto y, queridos amigos, cuando Daniel se enteró de ese decreto, ¿ustedes creen que Daniel tuvo miedo? ¿Ustedes creen que Daniel comenzó a temblar y dijo: ¿ahora qué va a ser de mi vida? ¿Ahora qué voy a hacer? No, Daniel se mantuvo como siempre, feliz, firme, tranquilo. Daniel era feliz. Su felicidad radicaba en la obediencia a su Dios. Cuando Daniel se enteró que el decreto no solamente era que tenían que adorar a Darío, sino que la persona que desobedeciera este decreto sería arrojada al foso de los leones, Daniel encontró fortaleza en su Dios. Y mira lo que dice el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto que había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Cuando Daniel se enteró de este decreto, él fue a su habitación y, como era normal, comenzó a buscar fortaleza en Dios. Se arrodilló y comenzó a orar. A pesar que Daniel sabía las consecuencias de hacer ello, Daniel buscó a Dios. Daniel buscaba a Dios en todo momento. Daniel no solamente buscaba a Dios en los momentos difíciles, también en los felices. Daniel solía orar 3 veces al día como era de costumbre. Así que, queridos amigos, aquí podemos encontrar una lección muy importante de la vida de Daniel. Daniel era un ejemplo en el área espiritual. Nada hizo desistir de su vida espiritual. Así que cuando estos gobernadores lograron ver a Daniel que estaba orando a su Dios, fueron corriendo donde Darío y le dijeron: rey, hay un hombre en tu reino que ha desobedecido tu decreto. Así que tienes que mandar a traerlo aquí y mandarlo al foso de los leones, porque ese era el castigo. Cuando Darío pregunta quién era ese hombre, estos gobernadores dijeron: Daniel, a quien tú querías poner por encima de nosotros. Cuando Darío escuchó el nombre de Daniel, el rey recién allí se dio cuenta que todo había sido una trampa. Así que el rey buscó todas las formas
para hacer que Daniel no fuese arrojado al foso de los leones, pero no encontró ninguna. Así que cuando llegó casi la noche, mandó a llamar a Daniel y lo arrojó al foso de los leones. Pero aquí hay un detalle bien importante, querido hermano. No sé si tú te has dado cuenta. La vida de Daniel, el comportamiento de Daniel, no pasó desapercibido para nadie, menos para el rey. Porque mira, si tú lees el versículo 16, cuando Darío manda arrojar a Daniel al foso de los leones, mira lo que Darío dice en el versículo 16. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ahora, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones y Darío reproduce estas palabras, Darío se va a su habitación. Darío estaba acongojado y su mejor hombre iba a morir. Su hombre de confianza iba a morir por una trampa. Así que Darío pasó toda la noche sin comer, estaba angustiado y cuando amaneció corrió al foso de los leones y mira lo que dice el versículo 20. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué es lo que usted puede notar aquí, querido amigo? Yo aquí puedo notar que la vida de Daniel era un ejemplo en todas las áreas y de manera espiritual en el área espiritual. Tanto así que el rey Darío reconoció que Daniel era un seguidor fiel de su Dios. Apreciado hermano, las personas que nos conocen, ¿pueden decir lo mismo de nosotros? Las personas que nos conocen, nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, ¿podrían decir que nosotros practicamos lo que predicamos? ¿Podrían decir ellos que nosotros tenemos principios y valores que van más allá de cualquier otra orden? Nuestros amigos podrían decir de nosotros que somos seguidores de Cristo sin necesidad de ver que vamos a la iglesia. Tenemos una responsabilidad delante de los demás. Las personas nos observan. Como diría Pablo, somos cartas abiertas para el mundo. Por lo tanto, como ciudadanos del reino de Dios, debemos de ser ejemplos también en el área espiritual. Ahora, querido hermano, permíteme ir terminando este mensaje. ¿Cuáles son los resultados de vivir como ciudadanos del reino de Dios? La manera en que Daniel fue librado del foso de los leones y la manera en cómo Daniel vivió causó un profundo impacto en la vida del rey. Y ese impacto que causó en la vida de Darío hizo posible que el rey dijera lo siguiente. En el versículo 25 al 27 dice lo siguiente: Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. El rey Darío, con solo el ejemplo de Daniel, reconoció que su Dios de Daniel era un Dios que tenía un reino eterno. Reconoció al Dios de Daniel como un Dios vivo y poderoso. Querido amigo, querido hermano, nunca debemos de olvidar que nuestro testimonio personal y la forma en que vivimos, que nos comportamos diariamente, tienen un impacto poderoso en la vida de las personas que nos rodean. Así que yo te preguntaría lo siguiente: ¿qué tipo de testimonio estamos dando a la sociedad que nos rodea? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando con nuestras palabras, con la música que escuchamos o con lo que colocamos en las redes sociales?
Estoy seguro que al vivir como un ciudadano del reino de Dios en esta tierra, vamos a traer más personas a los pies de Jesús. Me gustaría concluir este mensaje con las letras de un himno que a mí me gusta mucho. Un himno del Himnario Adventista, el 574, que lleva por título Testimonio. La letra dice así, ¿no? En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que un día volverá. Y tú le puedes añadir a ese himno la letra tal vez que tú deseas, ¿no? En mi mirar voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi chatear voy a decir que Cristo murió por mí y me salvó. Queridos amigos, nuestro testimonio causa un impacto profundo en la vida de los demás. Tenemos que reflejar a Jesús en nuestras vidas. Por esa razón, en estos momentos, me gustaría hacerte una invitación a ti, querido adolescente, querido joven, querida señorita, querido hermano, querida hermana. Me gustaría hacerte una invitación de que con la ayuda de Dios tú puedas mostrar a Jesús en tu vida diaria. Te desafío en estos momentos a que tú puedas prometerle a Dios que con su ayuda vas a ser un testimonio vivo de su amor. Permíteme hacer una oración por ti. ¿Está bien? Vamos a orar para poder terminar el mensaje. Querido Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque un día nos rescataste del reino de las tinieblas y nos colocaste en el reino de la gracia. Alabado sea tu nombre por ello, Señor. Y en estos momentos, de manera muy especial, quiero pedirte por todas aquellas personas que tal vez han levantado su mano, que se han puesto de pie. Te pido por aquellas vidas, para que tú puedas ayudarlos a hacer que ellos sean un testimonio vivo de tu amor, de tu gracia y de tu poder transformador. Oro en estos momentos, querido Padre, para que tu gracia pueda ser impartida en la vida de mis amigos y hermanos que están escuchando este mensaje. Acompáñalos, Señor. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.